Esto es Mooncode, un espacio para entender lo que ocurre en el mundo y el papel de México en el ámbito internacional. Conduce el periodista Gabriel Rico Albarrán. Comenzamos. Amigos de Mooncode, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa de análisis de las elecciones de Estados Unidos y el triunfo anunciado por varios medios de comunicación estadounidenses de Joe Biden. Joe Biden llegará y se convertirá en el presidente número 46 de Estados Unidos, de la mano con Kamala Harris como su vicepresidenta. Me da mucho gusto presentarles a Agustín Díaz, internacionalista, y a Alicia Guzmán. A los dos, bienvenidos y muchas gracias por participar en esta mesa de análisis. Encantado, gracias. Hola, buen día. Empecemos con, pues, cómo queda Estados Unidos, cómo queda la Unión Americana y cómo queda el resto del mundo tras el triunfo de Joe Biden. Un triunfo disputado, alargado, porque no tuvimos un resultado el día de las elecciones, sino que tuvo que pasar bastante tiempo. E incluso Georgia, uno de los estados disputados por ambos candidatos, entrará a un recuento de sus votos y bueno, esperemos a ver qué define. Sin embargo, no se convierte entonces en un estado clave porque a pesar de que los votos en Georgia le favorecieran a Donald Trump, no le alcanzaría para lograr los 270 votos que le solicita el colegio electoral para convertirse en presidente. Déjenme empezar con Alicia. ¿Cómo queda Estados Unidos? ¿Cómo queda el resto del mundo tras el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris? Pues puede sonar a broma, perdón, pero quedamos tranquilos. O sea, ayer que se dieron los resultados, que además es muy curioso, estamos acostumbrados, por lo menos en México, a que tenemos una institución electoral que se encarga de dar los resultados. En el caso de Estados Unidos, resulta que son los medios de comunicación, en particular la agencia informativa AP, quien formaliza los resultados. Entonces, pues, de repente es ¿cómo? ¿Por qué los medios de comunicación? ¿Por qué una agencia informativa es la que nos anuncia al mundo el resultado de una elección? Entonces, llegan los resultados y el mundo respira. Así, respira, porque pasaron 4 días donde no teníamos una claridad absoluta. O sea, empezó el conteo el martes por la noche y había al principio, muy al principio, había una clara ventaja de Trump sobre Biden y de repente Biden despegó. Y entonces pues empezamos a pensar en el posible triunfo de Joe Biden, pero de repente todo se paró. Así, todo se paró porque por las diferencias en cada estado para contar los votos, pues nada. Entonces llegó el sábado y el mundo respiró. Entonces, sí hay cierta tranquilidad en que va a haber un republicano, alguien distinto a Trump en la presidencia. Sin embargo, me parece que no podemos estar tan tranquilos porque todavía viene un proceso legal, desafortunadamente. O sea, no dudo que Biden mantenga el triunfo. Simplemente Trump no la va a soltar así de fácil. Y entonces esto va a ser cansado. El problema es que solo tenemos hasta el 20 de enero para saber esto. O sea, no es, y además, recordemos, la nación estadounidense se va de vacaciones, tal cual, se va de vacaciones. Entonces, en diciembre, la mitad de diciembre, esto va a estar paralizado. Entonces, seguiremos un tanto en vilo mientras esto sucede, pero es un hecho que ayer la gente respiró. No importa la nacionalidad, no importa las razones, la gente respiró. Agustín, ¿ves algún problema? ¿Ves que entremos a un periodo complejo? Muchos recordaban en redes sociales, ayer en especial, lo que pasó en el 2000 con el triunfo anunciado de Al Gore por parte de los medios de comunicación y posteriormente la batalla legal que George Bush dio en las cortes estadounidenses y al final él termina siendo el presidente de Estados Unidos en aquel entonces. ¿Hay algún riesgo? ¿Cómo queda Estados Unidos? ¿Cómo queda el resto del mundo? Bueno, para empezar suscribo con lo que comenta Alicia sobre el respiro, ¿no? Creo que el aire se volvió un poco más ligero en todo el mundo, excepto en el 48% de la población de Estados Unidos.
En cuanto a la legalidad y los procesos que se vienen, yo diría que en general el mundo se mantiene a la espera. El mundo se mantiene a la espera precisamente porque necesitamos todavía ver todos los procesos legales. Recordemos que el colegio electoral podría de una u otra forma dar una sorpresa, aunque es poco probable. E incluso después de la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, el mundo se mantiene a la espera porque Estados Unidos ahora no solamente tiene la oportunidad de cambiar, sino la responsabilidad de retomar el liderazgo que vienen anunciando a lo largo de la historia en materia económica, de seguridad, de valores, digamos, incluso. Entonces, el mundo se mantiene a la espera. A mí me interesa, por ejemplo, ver la relación que Biden tendrá con el Reino Unido, porque de una u otra forma se hizo la conexión en el 2016 entre el voto a favor del Brexit y el subsecuente voto sobre la elección de Donald Trump. Entonces, ahora que Brexit entra en vigor el 1 de enero del 2021, 20 días después empieza Biden como presidente. Entonces, hay algunas relaciones clave con ciertas naciones que se mantienen a la espera. Yo no tengo la confianza para decir cómo va a suceder todo este proceso, pero sí la convicción de que hay que mantenerse pues al pendiente. Uh-huh. Se va Trump, se irá eventualmente Trump, pero se va lo que muchos han llamado el trumpismo, esa forma de hacer política, Alicia. Yo creo que no. Mira, al final, ayer comentaba con diversos grupos de amigos y gente con la que colaboro en radio que no. O sea, Trump despertó a un ente dentro de los Estados Unidos que estaba, si no dormido, sí agazapado, sí observador, y que es el supremacismo. Digo, no porque no existiera antes, ¿no? Y no porque no tome acciones, sino simplemente porque no era tan visible. Entonces, a mí me parece que si Trump, pensando en el mejor escenario, no gana con este recuento de votos, por ejemplo, en Georgia, sí va a tomar un papel preponderante, porque encontró un eco en lo que él considera importante como estadounidense. Entonces, me parece que no van a dejar que la presidencia de Biden sea fácil, y menos todavía teniendo una vicepresidenta de color. O sea, ese es el tema. Entonces, me parece que tendremos, por lo menos dentro de Estados Unidos, un escenario probablemente hasta violento, donde las acciones de los supremacistas pongan de manifiesto su desacuerdo con que una mujer afroamericana, con todo lo que eso implica, llegue a la presidencia. Entonces, me parece que además, afuera también encontró un eco. Digo, no voy a ahondar en el asunto, pero me parece que pues estamos en este país en el porcentaje mínimo de quienes no aceptaron de facto el triunfo de Biden. Entonces, me parece que sí hay espacio para que el trumpismo se mantenga por lo menos los 2 primeros años de la presidencia, si no es que toda. Agustín, ¿veremos a un partido republicano alineado a los ideales de Trump o veremos a el partido republicano que estamos acostumbrados a conocer? Yo diría que depende de la definición que tengamos sobre el que estamos acostumbrados, porque no estoy muy seguro de que el Partido Republicano que hemos visto los últimos 4 años es el Partido Republicano tradicional. Sí hay varios elementos que se compaginan entre el Partido Republicano encabezado por Trump y el Partido Republicano que va a tener que ser de una u otra forma reestructurado en los próximos meses. Recordemos que los demócratas mantienen el liderazgo en la casa y que se están peleando todavía el control del Senado. Entonces, el Partido Republicano lo más probable es que empuje un poco más en elecciones locales para volver a retomar el control de estos estados en los que, si bien
Biden es el que resulta ganador, o por lo menos preliminarmente, históricamente ha sido de color rojo. Estamos hablando de Arizona, estamos hablando de Georgia. Entonces, estos estados podríamos incluir en el grupo a Michigan y a Wisconsin, que el año pasado, las elecciones pasadas con Hillary Clinton también resultaron de color rojo. Entonces, el Partido Republicano ahora yo creo que va a entrar en un modo de reestructuración para poder afrontar los próximos 4 años, porque estamos hablando de una posible reelección en 4 años. Entonces... Y en ese preámbulo lo planteaba Alicia hace un momento, y a mí me parece tal vez el segundo tema más importante del triunfo de Joe Biden. Más allá del triunfo de Biden y el regreso de los demócratas a la Casa Blanca, presenciaremos y seremos testigos de un fenómeno nunca antes visto en la historia estadounidense. La primera mujer, y no solamente la primera mujer afroamericana, hija de migrantes, se convertirá en la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, si recordamos el proceso interno de los demócratas, peleó con uñas y dientes para hacerse de la candidatura, no resultó ganadora, no resultó vencedora dentro del establishment de los demócratas, pero Joe Biden tuvo políticamente o genuinamente el tino de seleccionarla como su compañera de fórmula. ¿Qué papel va a jugar? Y déjenme empezar ahora con Agustín. ¿Qué papel va a jugar Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos? No veremos a una vicepresidenta que estará tras bambalinas. Seguramente veremos a una vicepresidenta muy activa y en proceso desde el día 1, desde el momento en el que ambos asuman la oficina, en una campaña para presentarse posteriormente ella como la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Agustín. Sí, yo creo que no es de ninguna forma anticipado pensar en una posible postulación por Kamala Harris a la presidencia en un futuro no tan lejano. Hablando de manera ya más estructurada, tenemos que entender el rol del vicepresidente en los Estados Unidos. Esto es, Kamala Harris no se convierte solamente en la vicepresidenta, sino en la presidenta del Senado. Que tiene un rol fundamental en cuanto a la decisión en cuestión de empates, ¿no? Si hay un empate de votos, Kamala Harris es la que tiene el voto decisivo, y eso puede ser fundamental en un Senado que está tan cercano en cuestión de balance de poder. Más allá de eso, en cuanto a la figura de Kamala Harris y lo que ella representa, estamos hablando de una oportunidad impresionante para poder normalizar, que es el objetivo, normalizar la diversidad en las altas oficinas de los Estados Unidos y del resto del mundo. Yo creo que lo mencionas bien, Gabriel. Kamala Harris no va a ser vicepresidenta tras bambalinas y no creo que lo haga solamente por la intención de eventualmente postularse a la presidencia. Estamos hablando de millones y millones, no solamente de mujeres y niñas, sino de personas, de afroamericanos y afroamericanas y de... mujeres en general. Sí, de diversidad en general. Entonces, esto le demuestra al mundo que el liderazgo de Estados Unidos ya no es monocromático. Yo estoy esperando que, no me sorprendería ver a Kamala Harris participando muy activamente en conferencias internacionales. Estados Unidos está por recibir al resto de los líderes de América en la cumbre de las Américas el próximo año. Entonces, todas estas intervenciones diplomáticas e internacionales, vamos a ver a Kamala Harris presente. Alicia, recuerdo el día de ayer que salieron ambos a dar el discurso del triunfo. Escuché en lo personal el discurso de ambos, me gustó, pero en especial el de Kamala Harris y el empoderamiento que hizo, que me pareció fundamental y deja en claro algo. No hay ningún límite para que las mujeres en Estados Unidos, y creo que lanza un mensaje para el resto del mundo, no puedan buscar un cargo tan grande como lo es la vicepresidencia de Estados Unidos o la presidencia en sí de Estados Unidos. El mensaje de empoderamiento que mandó ayer Kamala Harris fue impresionante. Le deja una lección al mundo y una esperanza de que cualquier persona
puede aspirar a un gran cargo y deja una marca para futuras generaciones. ¿Qué opinión tenemos sobre Kamala Harris, Alicia? Mira, es muy curioso porque al hacerse el anuncio de los resultados, vimos a una Kamala como cualquier mujer que un sábado en la mañana se levanta y hace ejercicio. Sí. Y eso fue maravilloso, porque además me pasó eso. Yo salí a correr cuando dieron los resultados y yo tuiteé sin haber visto el tuit de Kamala. Entonces me reí mucho porque además esta coincidencia de esta preocupación por estar sanas, por estar bien, digamos, por tener una vida, una calidad de vida como mujeres y no simplemente estar, o sea, imagínate que Kamala, en lugar de estar corriendo como lo estaba haciendo ejercicio, cuidándose, cuidando su salud, hubiera estado en su casa con sus hijos. O sea, la imagen hubiera sido completamente distinta. O sea, desde ahí hay un mensaje. Llega el discurso y lo que le dice ella al mundo es, oigan, ya no es lo mismo. Las mujeres estamos listas desde hace mucho tiempo, mucho, para tener un cargo como el que yo voy a tener en este momento, o sea, a partir de enero, que se asuma la presidencia y la vicepresidencia, yo voy a tener un cargo que muchas mujeres pueden tener. Y no porque no haya mujeres gobernantes. Tenemos a Angela Merkel en Alemania y su papel fundamental en la política de la Unión Europea. Sin embargo, aunque es una mujer tan reconocida y tan poderosa, no es lo mismo que haya una vicepresidenta, ya no llamemos presidenta, en Estados Unidos, y que además tenga esta diferencia, o sea, ya no, como lo mencionaba Agustín, el hecho de que sea además una mujer de color, este asunto es abrirle la puerta a que cualquiera que sea diferente al blanco llegue al poder. Podemos hablar de un montón de mujeres en este momento que ya tienen un cargo importante. Por ejemplo, Michelle Bachelet, que de ser presidenta de Chile, llega a un organismo internacional. Sí, pero insisto, la diferencia es que la nación más poderosa, o por lo menos la más reconocida como la más poderosa del mundo, va a tener una vicepresidenta. Y también, como lo menciona Agustín, yo sí veo a Kamala tomando este papel de embajadora que no tendría un secretario de Estado, una secretaria de Estado, que no tendría como ella. Ella sí va a estar presente y además una de las cosas más interesantes va a ser cómo el trabajo interno en su país, o sea, en el país que va a gobernar junto con Biden, va a buscar que empiece a unirse, que todas esas diferencias dejen de estar presentes por lo menos en estos grupos como la comunidad LGBT que la apoya, como las mujeres, o sea, no hablo nada más de las mujeres afroamericanas, hablo de todas las mujeres en el país. Vimos estas proyecciones que surgieron de dónde se dio más el voto femenino que el masculino, cómo hubiera pasado, o sea, qué hubiera pasado si las mujeres hubieran votado por Trump. O sea, entonces me parece que su papel será fundamental justo para hacer un cambio desde la nación más poderosa del lado occidental, si lo dejamos en estas viejas divisiones que tenía el mundo, va a ser fundamental para que muchas mujeres se lancen a obtener esto que está inalcanzable desde hace tanto tiempo. Y finalmente, y es un tema que no podemos dejar de lado, y más por nuestra ubicación geográfica con Estados Unidos, ¿qué va a pasar o cómo estará la relación ahora entre México y Joe Biden? Varios medios de comunicación y figuras reconocidas en la política mexicana han visto con malos ojos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se sumara a la felicitación, no que hiciera una conferencia de prensa, no que publicara un comunicado, sino que simplemente escribiera un tweet felicitándolo como lo hicieron muchos otros mandatarios. Tal vez no es una buena señal que espere a que se resuelva el asunto en la corte. Le está dando el beneficio de la duda a Donald Trump. ¿En qué posición encuentran ahorita ustedes a México
y cuál es el futuro que proyectan en la relación bilateral con, pues, nada más y nada menos que nuestro socio comercial, político, económico más importante en cuestión de política exterior. Agustín. Yo creo que la jugada de Andrés Manuel es arriesgada. Creo que puedes hacer un argumento para poder demostrar, o sea, puedes darle el beneficio de la duda respecto a los diferentes movimientos legales que está avanzando Donald Trump para precisamente hacer el recuento en algunos estados clave. Pero más allá de eso, yo creo que la decisión de no unirse al resto de los mandatarios, felicitando a Biden y a Harris, es arriesgada, precisamente por la proximidad con la que, sí, por la proximidad entre ambos países. Hay varios aspectos que es probable que se modifiquen en cuanto a la relación de Estados Unidos y México. El principal es, a mi parecer, ambos, tanto Andrés Manuel como Donald Trump, eran muy de política interna. Política nacional, vamos a arreglar los problemas dentro de nuestras fronteras. Mientras que Biden tiene un enfoque un poco más global. Estamos hablando del Green New Deal, estamos hablando del liderazgo en muchas otras cuestiones, no solamente ambientales, sino también en cuestión de comercio, etc. Y eso es algo con lo que, al parecer, Andrés Manuel tiene un poco más de problemas en cuanto a cómo se presenta al mundo. Entonces, a mí me parece muy interesante ver que tal vez vamos a ver un poco más de empuje del lado de Estados Unidos a través de Joe Biden sobre las relaciones de México y Estados Unidos. El principal problema o el principal tema yo creo que va a ser la cuestión de inmigración. Y no solamente los miles de familias separadas en la frontera, sino también la construcción del muro, que ya sabemos que hace 4 años era una de las retóricas más importantes de la campaña de Trump y que Biden ha negado muy abiertamente. Entonces, yo creo que lo primero, estamos hablando dentro de los 100 primeros días de Biden, yo esperaría cierto movimiento en cuestión de inmigración. Y es probable que una u otra visita. Estamos hablando de que Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos que no ha visitado México durante su administración. Entonces yo esperaría que Biden visitara a Andrés Manuel o al revés. Entonces, un cambio. Sí es un cambio fuerte. Podríamos empezar a hacer apuestas, Alicia. ¿Quién vendrá primero o quién irá primero? ¿Biden vendrá a México o Andrés Manuel irá, como lo hizo con Donald Trump, a saludarlo y a, pues, decirle felicidades? Fíjate que me parece que no va a ser Biden el que venga, sino Kamala. No sé por qué tengo esta impresión. No sé si apelando a la posibilidad de hacer digamos, un acercamiento más suave, sea ella quien aparezca. No sé, eso es lo que puedo percibir. Pero a mí me parece que sí fue un error, porque y sobre todo esta comparación que hizo, digo, yo no sé si alguno de ustedes vio la conferencia de prensa que tuvo Andrés Manuel ayer desde Tabasco, sí. Y que además fue una cosa muy extraña, porque retomando su costumbre de no abandonar el barco o las ideas que tiene respecto a sus actividades, ayer terminó en Tabasco, porque está inundado, y es su estado. Y entonces, bueno, digo, me refiero a su estado porque él es originario de Tabasco. Claro. Va a Tabasco, deja la gira de lado, una gira que tenía por el occidente del país, y se va a Tabasco. Lanza un mensaje primero en la mañana y les informa a los ciudadanos de los estados a los que iba a visitar que va a Tabasco por la urgencia que tienen. Llega después de N cantidad de tiempo. Hay un video donde él está hablando desde el helicóptero de la Fuerza Aérea respecto a este tema. Llega, hace la visita y el tiempo pasa, el tiempo pasa y el tiempo pasa. Y las felicitaciones para Joe Biden y Kamala siguen llegando. Y por fin, después de muchas horas,
se sienta y habla al respecto. Primero da toda una explicación de por qué está en Tabasco, de lo que está sucediendo, y al final de la conferencia lo menciona. Y hace una comparación que me parece un tanto absurda, como dando, más allá del beneficio de la duda, es, puede que te estén robando la elección como me lo hicieron a mí. Y entonces ese asunto es bien grave, porque no podemos comparar el sistema electoral mexicano con la manera en que funciona el proceso electoral en Estados Unidos, de entrada. No hay una institución electoral en Estados Unidos que tenga este peso, esta importancia, que además, digo, si lo recordamos, el IFE, ahora INE, es reconocido en el mundo por su trabajo. Mucha gente viene, observadores electorales, vienen cada vez que hay un proceso electoral en México, a ver cómo trabajamos. Y entonces, haber hecho esta comparación entre lo que le sucedió a él, que además, pues, no ha habido una sola prueba de que haya fraude en esa elección, hacer esta comparación con lo que le sucedió a él en 2006 y lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, es decir, oigan, yo no creo que haya sido él, ¿eh? Yo me voy a esperar a que den los resultados finales. Ok, sí, pero resulta que, a ver, ¿cómo vas a revertir los 270 y tantos votos que ya tiene Biden en este momento? Que se ajusten, puede ser que se ajusten, pero no creo que eso le quite votos. Es probable que le dé más votos todavía, y aunque Trump obtenga algunos votos más, de cualquier forma, esto no lo veo como una posibilidad para revertirlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Yo no veo un escenario fácil para México, porque una de las cuestiones que ponían en duda era justo la parte comercial. No voy a hablar de la parte de migración porque ya la tocó Agustín, pero se hablaba en un principio de un ajuste al Tratado de Libre Comercio. Que digo, habrá que revisar las reglas para poder hacer estas modificaciones, pero se habló en un principio que si llegaba Biden a la presidencia iba a haber modificaciones en los acuerdos comerciales de México con Estados Unidos. Obviamente, si Justin Trudeau, apoya a Biden, porque van a tener una buena relación, cosa que jamás tuvo con Trump, entonces hay una posibilidad de que eso sí pueda suceder. ¿Y dónde quedaría México? Todas estas cosas que Andrés Manuel está pasándose por alto, como el asunto energético, ¿dónde van a quedar? Por ejemplo. Entonces, no vienen tiempos fáciles para la relación México-Estados Unidos. Nunca han sido fáciles, nunca nos ha ido bien, digamos, en este sentido. A veces nos va un poco mejor, a veces no tanto, pero sí creo que vienen tiempos complicados en esta relación. Y si bien estuvimos atentos los últimos 5 años de lo que pasaba en Estados Unidos, yo creo que ahora con mayor razón estaremos más atentos aún. Y nada más para poder cerrar el tema, me preocupa algo que creo que le podría pasar a todos. Estuvimos acostumbrados a un gobierno de Donald Trump con una serie de dimes y diretes, con problemas en diferentes puntos de la relación. ¿Cuánto tiempo nos va a durar? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le va a durar al mundo, a Estados Unidos, a México, por supuesto, la luna de miel con la llegada de Joe Biden? Porque si bien es un gran respiro, como lo comentaban ustedes hace un momento, también habrá cosas cuestionables, también habrá puntos negativos en esto. ¿Cuánto tiempo nos va a durar la luna de miel, Agustín? Pues no quiero hacer ninguna predicción, pero lo que yo pienso que debería durar es nada. Y lo digo así directamente porque tengo cierto miedo de que pase lo mismo que pasó en el 2008 cuando Obama llegó a la presidencia, que es ya tenemos una representación un poco más abierta, más diversa, más progresiva. Ya no existen los problemas sociales que tormentan a la sociedad estadounidense. Ya no existen los problemas en cuestión de dirección del mundo, y eso no es cierto. Biden ahora enfrenta un reto monumental, no solo de alcanzar los límites a los que ya estábamos acostumbrados durante la administración de Obama, sino de pasarlos. Y los tiene que pasar precisamente para demostrar que es capaz de mantener el liderazgo de Estados Unidos en el mundo.
Entonces, Biden ahorita, en cuestión de luna de miel, nada, porque el coronavirus no se detiene el 20 de enero. Los problemas sociales en cuestión de racismo, paridad de género, etcétera, de los que se hablan tanto en Estados Unidos con tanta razón, tampoco se detienen. Y esos dos puntos han sido claves en la campaña de Biden. Ahora, y luego expandámonos al resto del mundo. Se va a reunir, Biden ha dicho que quiere unirse otra vez a los acuerdos de París. Y yo extendería la pregunta, ¿qué pasa con la UNESCO? ¿O qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? Hay muchísimos organismos internacionales, ha habido muchísimos cambios en cuestión de afiliaciones por parte de Estados Unidos que no solamente se tendrían que incluir, sino que sobrepasar. Entonces, luna de miel, nada. Es directo al trabajo. Alicia, un mes, unas semanas, unos días, nada. La verdad es que no. O sea, el cambio va a ser radical. O sea, no, que, a ver, ya llegamos, mañana nos sentamos, nos tomamos un café, platicamos como buenos amigos y luego ya, no. O sea, si el cambio que tiene que llegar para Estados Unidos de forma interna y externa por todas las modificaciones que ya mencionaba Agustín con los acuerdos internacionales, si no se hacen, o sea, al primer día, esto no va a funcionar. Porque entonces es darle continuidad a todos los errores que cometió Trump en política exterior, en economía, y no. Entonces, no va a haber luna de miel, simplemente va a ser, hola, ya llegué, vamos a trabajar, así, me voy a remangar y voy a empezar a trabajar. Y no va a haber más. Y probablemente veamos a Kamala, como bien lo mencionaba Agustín, como lo decía yo también, llenos a sentar con los países que conforman este grupo pro cuidado del medio ambiente en el mundo para reactivar la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París, sentarse con la Organización Mundial de la Salud a decirles, miren, no se preocupen, ya entendimos que sí, pero pues ya estamos aquí otra vez poniéndole todo para que el coronavirus empiece a disminuir. O sea, eso es lo que va a tener que hacer, o sea, llegar a hacer esta operación curita para que entonces las relaciones internacionales, queden tablas. Bueno, y mientras voy a tener que estar trabajando dentro para también hacer operación curita y que empiece a unificarse el país y entonces empezar a trabajar ya. O sea, probablemente los primeros 100 días del gobierno de Biden y Harris sea eso, operación curita. Vamos a restablecer todo y entonces empezaremos a lanzar iniciativas y empezaremos a hacer otro tipo de actividades para gobernar. Pero creo que los primeros días van a ser eso y no puede haber luna de miel. O sea, el tema de migración, la verdad es que a mí me tiene, o sea, lo pongo aparte porque recordemos que Obama fue especialmente duro con ese tema, echó mucha gente fuera, aunque nadie lo recuerde. Digo, la presidencia de Obama fue para ellos buena y probablemente, o sea, además el carisma de Obama y todas esas cosas, que probablemente con Kamala se equilibre ahora porque Biden no es precisamente un hombre tan carismático. Pero, bueno, ella ayudará en la balanza. Pero es un hecho que el tema de la migración no va a ser fácil tampoco, porque está el recuerdo de cuánta gente salió durante los 2 periodos de Obama. Entonces, yo tengo mis reservas todavía respecto a cómo van a manejar las cosas. Él prometió en campaña que era una de las cosas que iba a trabajar llegando. Vamos a ver cómo lo hace. Si es que sigue con esta política impuesta desde el gobierno de Barack Obama o realmente hace un cambio y decide que los Dreamers, el DACA, todas estas cosas se acomoden para que quienes están, digamos, con un estatus migratorio no tan bueno en Estados Unidos, tan legal, si quieren verlo, puedan tener un espacio en ese país. Vienen tiempos turbulentos, viene un proceso de transición sui generis, no sabemos qué es lo que va a pasar y vendrá entonces un nuevo periodo en la historia de Estados Unidos y para el resto del mundo, por supuesto para México, y pues más que nunca los 5 últimos años estuvimos atentos, pero ahora tendremos que estar tal vez más atentos a esto. Les agradezco mucho a los dos, Alicia Guzmán, periodista,
Agustín Díaz, internacionalista. Muchas gracias a todos y pues pueden ver esta mesa de análisis en las redes sociales de Mooncode. Gracias. Gracias. Esto fue Mooncode. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Visítanos en mooncode.mx y en nuestras redes sociales.